Hoja de trabajo del Código de Comercio. Cindy Paola Rosario Recinos, 24-22-020. Historia del Código de Comercio de Guatemala. Línea de tiempo. Inicio del Código en 1876. El gobierno nombra a Manuel Echeverría, Antonio Machado y a Esteban Aparicio para redactar un Código de Comercio. En 1877 da la codificación del Código. Dio inicio a la modificación del derecho mercantil guatemalteco y se produjo en el mercado la modificación general efectuada por el gobierno liberal. La comisión presentó su proyecto junto con el texto de un código de ejecución mercantil. En 1913 dio cambio a sus reformas. Se realizó algunas reformas importantes, entre ellas como consecuencia, la ratificación por Guatemala. Este cambio se llevó a cabo en la Convención de Ayala sobre una unificación del derecho relacionado a la letra de cambio, al pagaré y al cheque. En 1942, la sustitución del Código. El Código en 1877 fue sustituido por el Código de Comercio de Guatemala de 1942, que era prácticamente una refundición suya. En 1956, reforma el Código de Comercio. Se introduce algunos cambios para las sociedades a beneficio de algunas áreas como del comercio y contratación, realizando reformas significativas al Código. En 1963, nuevo Código de Comercio de Guatemala, en respuesta a las necesidades de modernizar legislación comercial, se pronuncia el decreto 2-70 del Congreso de la República, que establece un nuevo Código de Comercio entre el Código reemplazado de 1877 y se enfoca en regular de manera más adecuada a las actividades comerciales y modernas. En el 2001, se reformó importante el código. Se introduce reformas significativas a través del derecho en el decreto 35/2001 para adaptar el Código de Comercio a las nuevas tendencias comerciales y tecnológicas, incluyendo la regulación de sociedades anónimas y otros aspectos importantes. En el 2015, actualizaciones y adecuaciones. A través del decreto 18/2015 se realizó más modificaciones para modernizar el Código de Comercio, abordando aspectos como la transparencia, la responsabilidad empresarial y la simplificación procediente. En el 2020, reformas tecnológicas. Es importante nuevas reformas para incluir en el comercio eléctrico y otras innovaciones tecnológicas en la normalidad comercial. Punto número 2. Realización de mapa mental sobre principios objetivos de derecho mercantil en Guatemala. El principio del derecho mercantil en Guatemala. Buena fe. Cada persona, ya sea individual o jurídica, realiza sus actividades como buenos comerciantes con buena fe. Esto da a demostrar que realiza sus negocios con responsabilidad. Verdad sabida. Viene a través con el primer principio de buena fe, ya que con ello demuestra sus servicios y prestamos que realizan, que son personales, honestos e íntegras. Toda presentación se presume onerosa. Esto quiere decir que todo comerciante que presente sus servicios o bien no serán gratuitos y que tendrá una retribución. Intención de lucro. Cada persona o comerciante tenga una actividad profesional buena, tener un beneficio para su bien común, como una ganancia o unas utilidades que le ayudarán a tener más utilidades a futuro. Ante la duda, deben favorecer las soluciones que hagan más seguras a la circulación. Cada uno de los principios anteriores la forma parte de esta, ya que ellos se pueden posibilitar que el desarrollo del mercado sea favorable, seguro y eficaz. Objetivos del derecho mercantil en Guatemala. Regular las actividades del comercio. 1. Proporcionar un marco legal claro y coherente que regula las actividades comerciales.
2. Promover un entorno que facilite las transacciones comerciales y seguras y dinámicas. 2. Protección de los intereses de los participantes. Salvaguardar los derechos e intereses del comerciante y empresarios y garantizar que los consumidores reciban productos y servicios de calidad y que sus derechos sean respetados. Adaptación de los cambios económicos y tecnológicos. Adaptar las leyes, regulaciones o los nuevos realizando económicos tecnológicos como el comercio electrónico, promoviendo innovación y la competencia del mercado. Promoción del desarrollo económico. Crea un entorno legal que fomenta la inversión tanto nacional como extranjera, que facilita la creación y desarrollo de las nuevas empresas y negocios. Seguridad jurídica. Asegura que las transacciones comerciales se realicen con confianza gracias a la previsibilidad y estabilidad de las normas. 3. Cuadro comparativo entre las figuras del comercio individual y la sociedad mercantil. ¿Qué son? Un comerciante individual es aquella persona que ejerce en nombre propio actividades empresariales con fines de lucro y además quien estimula la libertad en empresas, industrias empresariales, convirtiéndose en sujeto de imputación de las relaciones jurídicas que vengan en su tráfico mercantil. ¿Qué son los comerciantes sociales? Es la unión de dos o más empresas que se organizan para efectuar una inversión o aportación efectiva que especifique con el objeto de crear una sociedad mercantil, organizando bajo la forma establecida en el Código de Comercio de Guatemala en el artículo 10. Obligaciones del comerciante individual. Realiza sus matricular, registro mercantil, inscripción en el registro mercantil y los libros y documentos que la ley exija, llevar contabilidad adecuada con las disposiciones a la ley, llevar archivos de documentos a partir de provistos por la ley, no ejecutar prácticas de competencia desleal. Obligaciones comerciales sociales. Constituye a registro obligaciones contables y financieras. Lleva todos los contratos laborales en orden según la ley. Lleva todas las obligaciones administrativas y corporativas cumpliendo cada una de las normas establecidas. ¿Qué son los derechos? El derecho del comerciante individual, derecho a ejercer comercio, derecho a seguridad jurídica y derecho a competencia leal. Derechos del comerciante social, derecho a la persona jurídica, derecho a ejercer actividades comerciantes, derecho a la seguridad jurídica. Punto número 4. Mapa mental sobre la estructura del Código de Comercio. El artículo 1 al 5, el título preliminar, libro 1 de los comerciantes y sus auxiliares, artículo 6 al 331. Título 1, comerciante, artículo 6. Título 2, auxiliares de los comerciantes, artículo 263. 2. Libro 2 de la obligación profesional de los comerciantes, artículo 332 al 384. Título 1, el registro mercantil, artículo 332. Título 2 de la protección de libres competencia, artículo 361. Título 3 de la contabilidad y correspondencia mercantil, artículo 366. Libros 3 de las cosas mercantiles, artículo 385 al 668. Título 1 de los títulos de crédito, artículo 385. Título 2 de los promediantes, 615. Título 3 de la empresa mercantil y de sus elementos, artículo 655. Libro 5 y contratos mercantiles, artículo 669 al 1039. Título 1, disposición general, artículo 369. Título 2, contratos mercantiles en el artículo 695. Título único, artículo 1039. Cuadro comparativo de los diferentes tipos de sociedades mercantiles en Guatemala. Denominación: sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad comandita por acciones, sociedad en responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de emprendedores. Razón social: la sociedad en comandita incluye los nombres de los negocios. Sociedad en comandita simple incluye el nombre y apellido de un socio y se agrega la expresión y compañía a la abreviatura C y CIA.
Comandita por acciones. Se incluye el nombre y apellido de los socios colectivos y se agrega a la expresión compañía o la abreviatura SICA. Sociedad y responsabilidad limitada. Se formará con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos. Sociedad anónima. Su denominación social estará asegurada de las palabras sociedad anónima y de la abreviatura SA. El nombre sociedad emprendedores. El nombre es elegido por los socios o por la persona emprendedora. Número de socios. Sociedad colectiva mínimo 2 o no importa el máximo. Sociedad en comandita simple, no puede exceder a 20 personas. Sociedad en comandita por acciones, no puede acceder a 20 socios. Sociedad de responsabilidad limitada, no puede acceder a 20 socios. Sociedad anónima, el mínimo es de 2 socios. Sociedad de emprendedores, se puede constituir con una sola persona o más. Responsabilidad de la sociedad, comanditas colectiva. Todos los socios tienen responsabilidad limitada y solidaria. Sociedad en comandita simple. Los socios comanditados responden de manera subsidiaria, limitada y socialmente de las obligaciones sociales. Sociedad en comanditas por acciones. Los socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidaria de las aplicaciones de la sociedad. Sociedad responsable ilimitada. Responde únicamente al patrimonio de la sociedad y en su caso la suma que más de las aportaciones convenga a la escritura social. Sociedad anónima. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiese suscrito. Sociedad de emprendimiento. La responsabilidad del capital o porcentaje que el aporte dio como socio. Capital social. Sociedad colectiva. No existe un mínimo legal. Sociedad comandita simple. El aporte que los socios quieran realizar. Sociedad comandita por acciones. El aporte que los socios quieran realizar. Responsabilidad ilimitada. El aporte que los socios quieran realizar. Sociedad anónima. El aporte que los socios quieran realizar y por acciones. Sociedad de emprendedores. Mínimo legal determinado por la legislación de emprendedores. Administración. Sociedad colectiva. Todos los socios de la conforman. Sociedad comandita simple, cada uno de los socios puede ser parte de la administración. Sociedad de acciones, todos los miembros de la sociedad pueden ser parte de la administración. Sociedad de responsabilidad limitada, los miembros escogen a la persona designada. Sociedad anónima, los socios pueden ser parte de la administración. Sociedad de emprendimiento, pueden administrar la empresa ellos mismos o una persona que lo represente. Transmisión de participación. Sociedad colectiva, todos los socios tienen que tener un acuerdo mutuo. Sociedad comandita simple, todos los socios tienen que tener acuerdo mutuo. Sociedad de acciones, todos los socios tienen que tener acuerdo mutuo. La responsabilidad limitada, todos los socios tienen que tener acuerdo mutuo. Sociedad anónima, pueden ser libres o también pueden ser con acuerdo mutuo de los socios. Sociedad de emprendedores, todos los socios tienen que tener un acuerdo mutuo. Duración. Sociedad colectiva, tienen un plazo fijo de duración cualquiera. Modificación de estatutos deben aprobarse por unanimidad. Sociedad comandita simple responde de forma ilimitada de dicha sociedad con su patrimonio y con otros socios que no se intervienen en la gestión de la sociedad y que respondan a la forma limitada. Sociedad comandita por acciones que responde de forma ilimitada a dicha sociedad con su patrimonio y por otros socios que no intervienen en la gestión. Sociedad de responsabilidad limitada, salvo disposición contraria de los estatutos, la sociedad tendrá duración seguro los puestos en él. La sociedad anónima, la duración de la sociedad anónima podrá ser indefinida. Sociedad de emprendedores, la duración será limitada al puesto en un contrato. Disolución. Sociedad en comandita por acciones. Puede ocurrir por plazos cumplidos de acuerdo a la sociedad si quiebra o muerte, incapacidad o del socio según el contrato social. Sociedad en comandita simple pueden disolverse por demás de las causales generales de la disolución, la reducción de su capital social o la tercera parte o menos. La sociedad
comandita por acciones, tiene que haber pérdida que disminuyan el patrimonio neto o menos de la mitad del capital. La sociedad de responsabilidad limitada, la disolución se dará cuando los socios tengan mutuo acuerdo o por causas legales. Sociedad anónima, la disolución se dará cuando los socios tengan mutuo acuerdo o por causas legales. La disolución emprendedores, la solución se dará cuando los socios o el cumplimiento de logros o objetivos propuestos. Partida de contable de apertura, sociedad colectiva, caja bancos a sociedad cuentas capital, sociedad de comandita simple, caja bancos a capital comanditado, sociedad de comandita por acciones, caja bancos a sociedad de cuenta capital, sociedad de responsabilidad limitada, caja bancos, socios cuenta capital, sociedad anónima, acciones ordinarias, acciones preferentes a capital autorizado, emprendedores, caja de bancos a socios cuenta capital. Aspectos relevantes. Sociedad colectiva es ideal cuando hay una fuerte confianza y compromiso entre los socios, ya que todos tienen responsabilidad limitada y solidaria. Como sociedad en comandita simple es la que existe bajo una razón social y que se opone de uno o más varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidaria. Sociedad de comandita por acciones es la que existe entre mínimo 5 personas que prometen entregar determinados aportes de capital y una o más personas que se obligan a administrar la sociedad. Responsabilidad limitada. Los socios solo responden al pago de sus aportaciones sin tener que comprometer su patrimonio personal. Sociedad anónima es una sociedad capitalista, es una sociedad por acciones y es una sociedad de responsabilidad. Sociedad emprendedora se constituye con una más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones formuladas y acciones jurídicas distintas a las de sus acciones. Defina y ejemplifique qué son las cosas mercantiles. Definición. Una cosa mercantil en nuestro Código de Comercio es cuando se tiene un título de disposición de su poder. También engloba las empresas o elementos que tienen cuando se crean entidades como últimos, las patentes, invenciones y modelos de la marca, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Los títulos de crédito. Los títulos son los que una persona tiene a su poder y que ellos pueden ejercer su derecho como ellos prefieran. Ejemplo, la letra de cambio. Una persona puede dar o emitir una letra de cambio a otra persona que sería el tomador que se asume la responsabilidad del pago a su tiempo determinado. B. La empresa mercantil y sus elementos. Son trabajadores, elementos, ya sea de equipo o de materiales que utiliza para poder ejercer o trabajar en el mercado y con ello poder ejercer los servicios que tenga a una disposición para todos los guatemaltecos. Ejemplo, una empresa tiene como fin comercial vender mesas de buena calidad a todo guatemalteco. Para ello deben de tener personas capacitadas, que todos los elementos de producción sean adecuados y con ello la maquinaria. Con cada uno de ellos van a poder ser buenos bienes y todas las personas que quieran adquirir. Las patentes de invención, de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Cada uno de los elementos mencionados existe para que sean el medio más generalizado que exista para proteger los derechos y los inversores. Ejemplo, realización de una aplicación. Ellos se encargan de verificar que no exista algo similar o igual a otras y así poder tener autonomía en el mercado. Elaboración de un diagrama de flujo que ilustre el proceso de disolución y liquidación de una sociedad anónima. Disolución y liquidación de una sociedad mercantil. Decreto 270, Código de Comercio. Artículo 237. Causas de disolución. Disolución total. Artículo 238. Casos. Una vez identificados en el caso, se convoca a una junta o asamblea para dejar en acta a firmas y selladas por todos. Artículo 239. Publicación por un registro mercantil. Artículo 240. Prohibiciones de nuevas operaciones.
liquidación es responsabilidad de la empresa. Artículo 241. Conserva la persona jurídica. Se añade la razón social liquidez. Artículo 242. Forma la liquidez. Se hará en forma de las personas que expresan la escritura. Artículo 243. Publicación. Se escribe RM al nombramiento de la liquidez. Artículo 247. Los liquidadores reciben atribuciones. 248. Se cumplen según las órdenes pagadas. 251. Se realiza la distribución remanente, aprobación y balance general, estado de resultados. Artículo 252. Entrega de acciones canceladas. Artículo 254. Duración del proceso de liquidación. Se deben tomar en cuenta la disposición del Código de Comercio. 257. Declaración de nulidad de los socios. Se procede a la liquidez. Elabora un cuadro comparativo con las diferentes entre una sociedad de hecho y una sociedad irregular, sociedad mercantil, irregulares. La legislación del Código de Comercio, artículos 222 y 223, es irregular por tener fin ilícito, aunque esté inscrita debe disolverse y liquidarse inmediatamente. 3. Se deben entenderse que los socios son responsables de las obligaciones de la sociedad irregular. 4. Cuando una sociedad se exterioriza frente a terceros y no inscrita en el registro mercantil. 5. También se irregula por no tener personalidad jurídica. De hecho, 1. La legislación del Código de Comercio en el artículo 224. 2. Se manifiesta frente a terceros y no se forma por medio del elementalidad o por contrato mediante escrituras públicas. 3. Esta sociedad no existe entre comercios legales. 4. Genera responsabilidad limitada y solidaria de las presuntas socios de la sociedad de hecho. Realiza una infografía sobre los auxiliares del comerciante. Auxiliares del comerciante. El auxiliar del comerciante fuente una información importante ya que permite la fluidez la industria como intermediario representativo en servicio. No ejerce en nombre propio, por lo que el sujeto de los actos que interviene por aquellos revierten en el comerciante a quienes representan por quienes actúan. Factores. En el Código de Comercio, en el artículo 263 y 273, es encargado de dirigir una empresa o establecimiento mercantil con el nombre de gerente de representación del comerciante, propietario y que contribuye con mandato con una representación, nombramiento, contrato. Dependiente. Es un empleado subalterno del principal constituido por un contrato verbal escrito para desarrollar actividades del funcionamiento normal de la empresa, debiendo hacer pública la limitación para su ejercicio. Agentes. Es el que actúa en modo permanente, proveniente a contratos mercantiles, puede actuar como parte de persona de la empresa y del principio y se denomina agente dependiente. Artículo 280 y 291. Distribución y representación. El principio puede valerse simultáneamente de varias agentes, distribuciones o representantes en la misma zona para la misma las actividades, salvo cuando se hubiera otorgado con contrato la calidad de agentes, distribución o responsabilidad exclusiva para una zona determinada. Corredor. Código de Comercio, artículo 292 y 301. Este auxiliar actúa de forma independiente y tiene su propia empresa que funciona en impulso y propias autorizaciones e inscritos para estar en servicio por medio de un contrato de corredor. Comisionista. Artículo 233 al 331. Es un auxiliar cuya función habitual se basa en realizar actividades mercantiles por cuenta ajena y puede ser por mandato en escrituras públicas o actos verbales escritos. Artículo del Código de Comercio. Artículos. Nombre, descripción. 368. Contabilidad, registros indispensables. Descripción. Todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad de forma organizada según un sistema de partida doble y de libre registro. Artículo 369. Nombre, idioma español y moneda nacional. Descripción. El registro debe operar en moneda nacional en idioma español. Las sucursales en el extranjero deberán llevar copia de moneda nacional.
Artículo 361. Nombre. Forma de operar. Descripción. Los comerciantes llevarán sus registros en el domicilio de la empresa y cuando exceda un activo de 20.000 deberán llevar sus registros por medio de un contador. Artículo 372. Nombre, autorización de libros y registros. Descripción. El registro mercantil deberá autorizar los libros, inventarios, diarios y mayor y estados financieros. Artículo 373. Nombre, operaciones, errores o omisiones. Descripción. La contabilidad deberá de llevar con verdad y clara, cronológicamente, sin espacios alternativos, los errores o omisiones y el salvo inmediato después de advertir. 374. Nombre, balance general y estados, pérdidas y ganancias. Descripción. Debe establecer mínimo una vez al año la situación financiera de la empresa por medio de un balance general, estado de pérdida, ganancia firmada y sellada por el contador general. Artículo 371. Prohibiciones de llevar más de una contabilidad. Descripción. Es prohibido trabajar más de una contabilidad en una misma empresa. Artículo 376. Nombre, conservación de libros o registros. Los nuevos comerciantes, herederos o sucesores deberán conservar libros, registros de todo el tiempo que ésta dure hasta una liquidez de todo su negocio. Artículo 378. Nombre, registro auxiliar. Descripción. El comerciante podrá llevar los libros o registros auxiliares que estime necesario. 381. Comprobación de operaciones. Toda operación deberá contar con su documentación que promueve el registro realizado. Un documento deberá cumplir con los registros legales. Elaborar un mapa conceptual de los diferentes tipos de título de valor. Títulos de valor. Letra de cambio. Es un título ordenado, es un título de forma formal y es un título completo. Este título abstracto es un título incondicional. Pagaré. Es un título ordenado, formal y completo. No tiene una orden de negocio, sino una obligación propia de pago. Cheque. Este título de crédito considera como un instrumento de pago. Tiene un pago extemporáneo de 6 meses siempre y cuando se cuente con disponibilidad. Vale. Es un título de crédito y reconoce a la persona que lo firma como deudora de otra. Es una promesa de pago y expresa la relación jurídica y proviene de una mercadería. Carta de aporte. Documento que se consta de los sujetos y objetos específicos del transporte. La posición de él supone de manera representada. La factura de cambio es un título de crédito que se la compraventa de mercadería e incorporación de derechos de crédito. 12. Elaborar un cuadro comparativo sobre el título de aportador a la orden y nominativa. Acciones o títulos. Al portador. Artículo 436 del Código de Comercio. No se emite una persona determinada. Se transmite por manera tradicional. A la orden. Artículo 418 al 435. El Código de Comercio se emite de una forma de una persona determinada. Se transmite mediante endoso y entrega del título. Nominativa. El artículo 246 del Código de Comercio se emite a favor de una persona determinada. Se transmite por endoso y registro en el libro. Eso ha sido todo, licenciada. Muchas gracias y que tenga feliz día.